Cuba denunciará ante Naciones Unidas la escalada agresiva de Estados Unidos contra la isla. Así lo informó el canciller cubano en conferencia de prensa. Presidenta encargada de Venezuela decretó 7 días de duelo en el país en homenaje a las víctimas de los terremotos del 24 de junio. En la nación sudamericana los fallecidos superan los 2.200. Y advierte Irán que cualquier amenaza contra su pueblo y funcionarios se encontrará con una respuesta inmediata. Teherán reitera que las negociaciones con Estados Unidos sobre un acuerdo final no comenzarán hasta que se implementen todas las disposiciones del memorando. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en el mundo. Cuba denunciará el 7 de julio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Así lo informó en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Ante 24 medios de 12 países, el canciller calificó como un crimen de lesa humanidad en ejecución el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al archipiélago. Junto al resto de los Estados miembros de Naciones Unidas, Cuba denunciará las acciones agresivas del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, que incluyen la amenaza de agresión militar directa en quebrantamiento del derecho internacional y de la paz y la seguridad internacionales y regionales. Denunciaremos el cerco energético que junto a otras medidas de intensificación extrema del bloqueo constituyen un acto de genocidio, tipificado también como un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos y del derecho internacional humanitario. Son actos que provocan daños, privaciones y sufrimientos crecientes a nuestro pueblo. Se trata de una situación urgente porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica. No consiste en un peligro por venir o una amenaza futura. Es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución. Sus daños humanitarios son crecientes, los sufrimientos y privaciones que provoca a nuestro pueblo aumentan cada día. Rodríguez Parrilla denunció el uso de instrumentos informacionales y diplomáticos que evidencian la relación entre la prensa estadounidense y el Departamento de Estado con el objetivo de incidir en la opinión pública en sectores políticos y gobiernos de varios países. Ha quedado demostrada en publicaciones recientes de prestigiosos medios de prensa cubanos o internacionales la conexión, la articulación y el uso deliberado por parte del Departamento de Estado de medios de prensa estadounidenses como parte de la agresión a Cuba, para establecer narrativas calumniosas, mendaces, para mentir y confundir a la opinión pública estadounidense, internacional y también cubana, incluso para presionar a sectores políticos de los Estados Unidos o influir incluso en la propia Casa Blanca. Se complementa ahora, aproximadamente desde hace unas 3-4 semanas, con un despliegue diplomático intenso en casi todas las capitales del planeta
y también en el ámbito multilateral. El canciller cubano rechazó las amenazas del uso de la fuerza y negó cualquier participación de La Habana en el conflicto ucraniano. Aseguró que la única base militar en territorio de la isla es la que mantiene Estados Unidos en Guantánamo de forma ilegal. Debo rechazar tajantemente la amenaza militar de la mayor potencia militar y nuclear del planeta contra una isla pequeña, un país del sur. Debo reiterar que en Cuba no hay bases militares extranjeras y que el secretario de Estado miente deliberadamente cuando afirma lo contrario. La única base extranjera que usurpa territorio de nuestro país es la base estadounidense que ocupa territorio en Guantánamo. La Habana fue el lugar donde se firmó la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Cuba ha sido, es y será un país de paz. Hemos cooperado y continuaremos cooperando a pesar de su hostilidad con el gobierno de los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley. Por otra parte, el jefe de la diplomacia cubana desvinculó las recientes transformaciones económicas anunciadas en el país con cualquier concesión al gobierno de Estados Unidos. Aseguró que La Habana se mantiene dispuesta al diálogo sin condicionamientos, aun cuando las conversaciones bilaterales no muestran progreso. Las transformaciones recientemente anunciadas son total y absolutamente soberanas. Ni hemos escuchado ni nos interesa la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre ella. Llama la atención que la primera reacción del Departamento de Estado ha sido extraordinariamente radical e intolerante con relación a decisiones que ni siquiera conoce bien, porque hicieron declaraciones prácticamente al momento de que fueran publicados. Y llama la atención también de que hayan sido respondidas con un nuevo paquete de medidas coercitivas unilaterales, de actos de bloqueo contra Cuba. Sería bueno preguntarle al gobierno de los Estados Unidos cuál es su motivación para actuar de esa manera. Rechazar transformaciones que no conoce y penalizarlas rápidamente con sanciones adicionales. Rodríguez Parrilla señaló que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos amenazan la paz mundial y violan la Carta de las Naciones Unidas. Cuba es partidaria del diálogo, el multilateralismo y la soberanía. Agregó que nuestra nación aboga por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Por tal motivo, la inmensa mayoría de las naciones del mundo están a favor de nuestro país. El órgano más democrático, universal y representativo de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, podrá abordar esta cuestión el próximo día 7 con objetividad y seguramente en apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la igualdad soberana entre los estados y la integridad territorial e independencia política de estos, la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, el respeto a la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos, así como la solución pacífica de controversias. Tenemos la certeza de que la inmensa mayoría de la comunidad internacional respalda y respaldará a Cuba, que es respaldar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cambiamos de tema.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó duelo nacional por 7 días a partir de las 6 horas local de este miércoles 1 de julio. La medida se tomó en homenaje a la memoria de las víctimas fatales y en solidaridad con las familias afectadas por el doblete sísmico que sacudió al país el pasado 24 de junio. A través de sus redes sociales digitales, la mandataria expresó que la nación tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas, al tiempo que elevó oraciones por los heridos y desaparecidos. En su mensaje reiteró el firme compromiso del gobierno nacional de acompañar y abrazar a quienes sufren esta tragedia en las distintas comunidades impactadas de Venezuela. También en esta jornada el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en declaraciones a la prensa que el número de víctimas fatales en el país sudamericano se elevó a 2.295, mientras los heridos superan los 11.200. Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas y desde el día de hace 48 horas la presidenta Delcy Rodríguez ordenó que se acelerara el proceso de llevar a las personas a campamentos transitorios con suficientes condiciones de habitabilidad, de salud, de atención en materia de alimentación, hidratación, atención de las niñas y los niños, atención de traumas, etcétera. Y estamos en este mismo instante en el proceso de abrir nuevos campamentos transitorios, dotarlos, colocar las duchas, colocar las camas, colocar los colchones y llevar a las personas damnificadas a esos campamentos transitorios en la ciudad de Caracas y en el estado de La Guaira. Hasta este momento contabilizado total de afectados entre aquellas personas que recibieron algún tipo de afectación física o psicológica directa o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda seriamente afectada, el total asciende a 26.403 personas. Jorge Rodríguez informó además que la Fuerza de Salvamento Internacional mantiene en la zona de desastre un contingente de 153 canes especializados en búsqueda, así como 49 vehículos de apoyo técnico unidos a tales labores. Respecto al balance de sismología, dijo que se han registrado unas 782 réplicas secundarias tras los sismos principales, lo que refleja una tendencia favorable a la disminución progresiva de su frecuencia y rangos de magnitud. Pese a ello, instó a mantener las previsiones de seguridad en las áreas afectadas. La víspera, el jefe del Parlamento venezolano dio cuenta sobre el avance en la restauración de los servicios eléctricos y de telefonía en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto del pasado miércoles 24 de junio. De acuerdo con Rodríguez, la Corporación Eléctrica Nacional mantiene sus labores para restablecer completamente la electricidad en el territorio. Jorge Rodríguez también informó sobre la distribución de refugios localizados en La Guaira, el Distrito Capital, Miranda y Carabobo, destinados a dar resguardo a los damnificados. En la capital venezolana, más de 50 campamentos transitorios fueron habilitados para brindar atención integral a las víctimas del doblete sísmico. Uno de ellos es la Unidad Educativa La Gran Colombia, que fue dotado de insumos y enseres para recibir a una comunidad indígena sobreviviente que residía en Caraballeda, estado La Guaira. Cada uno de ellos tiene una historia de supervivencia que contar. La familiaridad, unidad y organización es la bandera que alzan en este campamento a pesar de sufrir pérdidas materiales. Hemos sido apoyados en todo lo que, en todos los aspectos: salud, psicólogos, educación, recreadores, bueno, infinidad, lo podemos decir. De verdad que no estamos cómodos por como estaríamos en nuestra casa, pero hemos sido bien atendidos. De verdad le damos las gracias y la gloria a Dios, porque bueno, Dios es bueno y hoy nosotros podemos contar esto que vivimos. No fue fácil, pero bueno, Dios siga bendiciendo a nuestro pueblo venezolano y bueno, seguimos adelante. Su mensaje es uno solo: esperanza, fe y gratitud ante las muestras de solidaridad recibidas por el pueblo y gobierno venezolano. La gente que nos han visto, yo he visto gente que han llegado con comida, nos han dado la mano con todo lo que hemos recibido de parte de ellos. Bueno, gracias a ellos
Los campamentos transitorios cuentan con atención médica y psicológica, así como recreación para los niños y jóvenes, para brindar un acompañamiento integral a los afectados. La madrugada de este miércoles 1 de julio arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado de La Guaira, toneladas de asistencia humanitaria y contingentes de especialistas procedentes de Argentina, México y Alemania para apoyar en la atención de la emergencia generada por el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela. El aporte de la Fuerza Aérea de Argentina se consolidó a través de 2 vuelos. El primero de ellos trasladó 1.200 kilogramos de ayuda humanitaria junto a 34 rescatistas y personal sanitario. La segunda aeronave descargó 5 toneladas de suministros médicos y 2 perros de salvamento. Por su parte, México aportó equipos para la Cruz Roja, 5 plantas generadoras de luz, sistemas de transmisiones de tecnologías de la información y comunicación, además de personal sanitario y de telecomunicaciones. Mientras tanto, Alemania envió 2 aeronaves que transportaron 18 toneladas de insumos y equipos médicos, un hospital de campaña y 27 rescatistas para integrarse a las labores de búsqueda y salvamento. Adicional a la referida ayuda, un nuevo contingente de 127 rescatistas y 7 caninos procedentes de México aterrizó también este miércoles en La Guaira. Miembros de la Brigada Médica Cubana que presta servicios en Venezuela están incorporados a los refugios de personas que perdieron todo debido a los sismos del pasado 24 de junio. Uno de estos equipos pertenece al Distrito Capital. Atienden a los pacientes del centro conocido como Gato Negro. Hasta allí llegó nuestro enviado especial Raúl Rodríguez Peña y nos cuenta. Todos quieren atenderse con los médicos cubanos. Son habitantes del estado La Guaira quienes día y noche reciben los servicios de los profesionales cubanos de la salud. Bueno, primeramente es un orgullo ser médico y ser cubana. Hace 5 años estoy prestando acá la asistencia médica en este hermoso pueblo y ahora un poco consternada por la situación ocurrida, pero siempre dando el paso al frente y con esa convicción que nos enseñaron en la patria de el deber cumplido. No, es un momento difícil, los pacientes están sufriendo bastante, pero para eso estamos aquí, para ayudarlos. Significa bastante, pues al final uno es médico y para eso está, para servir donde haga falta, para cumplir con cualquier ser humano, sea venezolano, sea cubano, estar y ayudar donde hagamos falta. El agradecimiento de los más afectados se hace sentir en cada consulta. Los médicos cubanos lo han tratado muy bien, atendieron al niño pequeño, también al niño grande. Y bueno, le vieron su malestar que tiene. Y aparte de eso, sus medicamentos que ya me mandaron a buscarlo y hablaron con él que tiene que tomarse los medicamentos para resistir al problema que están teniendo ahorita de salud. Me parece que están haciendo muy buen trabajo, bastante serviciales son, nos han ayudado bastante, gracias a Dios, y pues nos han mandado medicina, nos están apoyando mucho y de verdad gracias a todas esas personas porque nos están ayudando y nos están dando una mano amiga a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando. Cuando llegaron los médicos cubanos, era que nos atendían, nos daban la medicina y era que nos atendíamos todo el tiempo y a veces, ahora que yo pregunto, cuando voy a un laboratorio, si no hay un médico, todos somos humanos, claro que somos humanos, pero nos tendieron una mano bien buena y nos siguen extendiendo. A veces que pregunto, aquí no hay cubanos y no hay venezolanos, sí todos somos iguales, pero el médico cubano hace falta también en Venezuela. Nada detiene a estos héroes de batas blancas. Su corazón y conocimientos están al servicio de un pueblo hermano que hoy necesita de su ayuda. Desde La Guaira, Venezuela, Raúl Rodríguez Peña, Canal Cubano de Noticias. Cambiamos de tema. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, advirtió hoy que cualquier amenaza contra el pueblo iraní o los funcionarios del país se encontraría con una respuesta inmediata y contundente. El diplomático persa reconoció así
y reaccionó a los comentarios realizados por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El jefe de la cartera militar del ente sionista amenazó la víspera a altos dirigentes de Teherán con el asesinato y advirtió de una guerra más amplia contra Irán. En una publicación en su cuenta de X, Arakchi aseveró que las disposiciones del memorando de Islamabad son perfectamente claras y todos pueden verlas. A estas declaraciones también se sumó el ministro de Defensa iraní, quien afirmó que las capacidades de defensa y de misiles del país persa son una línea roja de seguridad nacional. El alto mando militar ratificó que tales capacidades no estarán sujetas a ninguna forma de negociación y continuarán desarrollándose para la defensa del país. Entre tanto, el presidente del Parlamento de la Nación Persa, Mohammad Bagher Khalibaf, subrayó en una reciente entrevista la postura de la República Islámica sobre la plena aplicación del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos. Khalibaf consideró que las negociaciones son una forma de lucha y no una señal de debilidad. En entrevista concedida a la televisión nacional, el presidente del Parlamento iraní hizo énfasis en que cualquier avance a una siguiente fase en las negociaciones con Estados Unidos depende de la aplicación de 5 puntos fundamentales del memorando de entendimiento: el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento del bloqueo estadounidense, la reapertura del estrecho de Hormuz, las exportaciones de petróleo de Irán y la liberación de fondos congelados. En el primer párrafo de este memorándum establece explícitamente que la soberanía territorial del Líbano, basada en el mapa geográfico oficial y reconocido oficialmente del país, debe ser la prioridad. Es decir, la guerra debe terminar, no deben llevarse a cabo más operaciones militares y la población puede regresar a sus hogares. En relación con este acuerdo, el enemigo, que había ocupado partes del territorio libanés y de hecho había continuado la guerra bajo la forma de un alto al fuego, debe retirarse. Khalibaf consideró la negociación como un método de lucha, asunto que encaja exactamente con la estrategia de la racionalidad revolucionaria de la República Islámica. En esta visión, negociar no significa ceder, sino trasladar el campo de conflicto de un ámbito costoso a uno de gestión de tensiones, es decir, la diplomacia sin debilitar la capacidad disuasoria militar del país. Negociar con un enemigo con antecedentes de incumplimiento exige tener siempre algo fuerte sobre la mesa. En realidad, la fuerza militar respalda judicialmente a la diplomacia. Al respecto, el jefe negociador de Irán recordó que la capacidad militar y misilística de la nación persa no son negociables, al tiempo que reivindicó los derechos inalienables del país al desarrollo nuclear con fines pacíficos. El poder interno y una sólida posición militar son las únicas garantías reales para el país. La capacidad ofensiva y la capacidad misilística no son negociables en absoluto. En el ámbito nuclear también nos adherimos a las regulaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y somos miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear y recalcamos que el enriquecimiento es nuestro derecho inalienable. Khalibaf enfatizó que el asunto del respaldo al eje de la resistencia constituye igualmente una línea roja para Teherán, sobre lo cual tampoco habrá negociaciones. En la propia entrevista, el parlamentario persa hizo referencia al estrecho de Hormuz y aseveró que su nación no dará marcha atrás con respecto a la soberanía sobre este enclave marítimo. Asimismo, insistió en que las negociaciones con Washington sobre un acuerdo final del conflicto no comenzarán hasta que se implementen las disposiciones del memorando de entendimiento de Islamabad. En el párrafo 5 del memorando de entendimiento escribimos que la República Islámica de Irán colaborará con el Sultanato de Omán para determinar la futura gestión y los servicios marítimos en el estrecho de Hormuz, de conformidad con el derecho internacional y los derechos soberanos de los países ribereños del estrecho de Hormuz. Es decir, la soberanía del estrecho de Hormuz corresponde a Irán y Omán. No podemos ceder
intervenir en este asunto bajo ninguna circunstancia, lo que significa que estas son nuestras aguas territoriales y no permitiremos que Estados Unidos genere controversia ni recurra a argumentos falaces sobre la militarización del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Respecto al cobro por los servicios en el estrecho de Hormuz, el jefe negociador iraní señaló que esta medida se llevaría a cabo de forma gratuita solo durante 60 días. Añadió que también Irán se compromete a resolver los obstáculos técnicos en el estrecho de Hormuz, como la seguridad y el desminado, en un plazo de 30 días. Entre tanto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohammad Bagher Zolkadar, afirmó este miércoles que la causa de la venganza por la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de los mártires inocentes del país sigue abierta. Así lo reporta la agencia de noticias Fars. En este sentido, el militar prometió represalias por el asesinato del fallecido líder supremo. Aseguró que los responsables del hecho recibirán su castigo. Ali Khamenei será honrado con una serie de ceremonias fúnebres a principios de julio. Un portavoz de la nación persa afirmó que altos funcionarios y líderes de unas 40 naciones participarán en esta ceremonia y rendirán homenaje al líder martirizado. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que el funeral no solo sería significativo para Irán, sino también para todo el mundo musulmán. En este sentido, la Gran Mosalla de Teherán se prepara para la ceremonia de despedida del líder. Veamos. Teherán se prepara contrarreloj para celebrar la ceremonia fúnebre del líder de Irán, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei, martirizado el 28 de febrero a manos de Estados Unidos y del régimen israelí. A medida que se acerca el 4 de julio, fecha prevista para el inicio de los actos de despedida, la capital iraní despliega un amplio operativo logístico y de seguridad para recibir a millones de personas procedentes de todo el país y del extranjero. El conjunto de la municipalidad, cuyas responsabilidades abarcan las áreas de vivienda, alimentación, servicios, transporte y asuntos culturales y de promoción, ha asumido las labores de seguridad y el desarrollo de los servicios en este lugar. Según las encuestas, aproximadamente 29 millones de personas han manifestado su intención de participar en la ceremonia de despedida y entre 15 y 20 millones para el funeral. Por ello, les informo que Teherán se está preparando para escoltar el cuerpo del líder mártir, quien es, en verdad, la cima del orgullo de la sociedad humana. Además del dispositivo de seguridad, las autoridades han activado un amplio operativo de alojamiento, alimentación y transporte para atender a los asistentes. Se ha movilizado la capacidad de mezquitas, huseinias y escuelas para el alojamiento de los peregrinos. Simultáneamente, con el diseño de las rutas de entrada y salida y el fortalecimiento de los accesos, se ha realizado la planificación necesaria para la gestión de multitudes y el aumento de la seguridad de esta ceremonia grandiosa. Hemos instalado 800 unidades de servicios sanitarios portátiles y 2.000 grifos de agua potable en el Mosalla y sus alrededores. También, para combatir el golpe de calor, se han dispuesto camiones cisterna de agua potable y un sistema de nebulización, con el fin de ofrecer los servicios de bienestar a los peregrinos de la mejor manera posible. Las ceremonias se desarrollarán durante varios días y recorrerán distintas ciudades de Irán e Irak. El cuerpo del ayatollah Khamenei reposará durante 2 días en el complejo de oración Mosalla, seguido de una procesión fúnebre el lunes 6 de julio. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.